Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo quiero hacer una revisión acerca de por qué los microsistemas tienen muy buenos resultados terapéuticos. Antes de comenzar a desarrollar el tema, hagamos la presentación del canal. También, si les gusta este canal, los invito a suscribirse a él, y si les gusta este vídeo, los invito a darle un clic al pulgar hacia arriba, a darle un clic al me gusta. Hagamos la presentación del canal. Mi gran pregunta: ¿por qué los microsistemas tienen muy buenos resultados terapéuticos? ¿Por qué los microsistemas funcionan cuando los utilizamos? Para comprender, para entender las bases y los fundamentos de por qué los microsistemas tienen muy buenos resultados terapéuticos, los invito a mirar este vídeo hasta el final. Hace unos cuantos años atrás, cuando tuve que preparar un curso de auriculoterapia, fue una de mis grandes preguntas: ¿y por qué los microsistemas dan buenos resultados terapéuticos? Tenemos microsistemas como el pabellón auricular, que se llama la auriculoterapia, la planta de los pies, que es la reflexología podal, tenemos microsistemas la palma de las manos, tenemos como microsistemas la cara, tenemos como microsistema la nariz, tenemos como microsistema un pequeño hueso de la mano. ¿Y por qué funcionan cuando hacemos tratamiento sobre ellos? Bueno, busqué información en distintas bibliografías y no encontré nada en referencia a por qué los microsistemas funcionan, cuál es la base fundamental de los microsistemas. Entonces recordé a aquella frase china que dice que el todo está representado en las partes. ¿Pero qué significa que el todo esté representado en las partes? Desde mi punto de vista lógico, desde mi punto de vista cartesiano. Entonces hice referencia o recordé cuando estudié analista de sistema, especialmente matemática y análisis matemático. Luego, cuando hice la carrera de docente, recordé aquello de la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, y es allí donde logré encontrar los fundamentos de por qué los microsistemas funcionan, por qué los microsistemas tienen buenos resultados terapéuticos. A continuación los invito a ver el siguiente vídeo para encontrar y entender el fundamento de por qué los microsistemas tienen buenos resultados terapéuticos. Los invito a mirar este vídeo desde el principio hasta el final para poder comprender los fundamentos. Para comprender los fundamentos de la auriculoterapia debemos conocer qué es la reflexología, qué son los microsistemas y qué es la proporción áurea. Para esto hay que partir del pensamiento oriental, que sostiene que el todo está representado en sus partes. Esto quiere decir que nuestro cuerpo es un reflejo microcósmico del universo. Como cualquier otro ente, animado o inanimado de este universo, nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a los cambios cósmicos, a los movimientos que se producen diariamente en la Tierra, en el cosmos. De ahí que debemos desarrollar la capacidad de adaptarnos a los constantes cambios que se producen, adaptarnos al día, a la noche, a las estaciones del año, a las diferencias climáticas, al frío, al calor, a la sequedad, a la humedad, adaptarnos al viento, adaptarnos a los constantes micromovimientos que también se producen diariamente en nuestras vidas, micromovimientos afectivos, micromovimientos emocionales, laborales, familiares. Y si en algún momento perdemos la capacidad de adaptación, se producirá seguramente un desequilibrio energético en nuestro cuerpo, que con el tiempo se reflejará quizás en alguna enfermedad, en alguna patología. Por lo tanto, podemos decir que dentro de nuestro cuerpo hay varios microsistemas. Los más conocidos son la auriculoterapia, que utiliza el pabellón auricular como zona refleja, las manos, la cara, los pies. En todos ellos vamos a encontrar representado todo nuestro cuerpo, por lo que quizás dando un masaje, presionando determinados puntos o colocando alguna semilla, podemos reequilibrar la energía de nuestro cuerpo y así restablecer la salud.
Esta técnica, que en la antigüedad permitía mantener la salud de su pueblo, se fueron transmitiendo en forma empírica de generación en generación. El paso del tiempo permitió ir incorporando nuevos conocimientos en cada una de ellas, estudiándolas y fundamentándolas, y así ir confeccionando los mapas cartográficos que utilizamos hoy en día. ¿Y cómo es eso que una pequeña parte de nuestro cuerpo representa a todo el organismo? Para comprender eso, vamos a retomar la frase del principio, donde el todo está representado en sus partes. Esto podemos demostrarlo a través de la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. Claro, ahora te preguntarás, ¿qué es eso de la sucesión de Fibonacci o la proporción áurea? ¿Qué tiene que ver eso con auriculoterapia? Vamos a verlo. Existe un número matemático que se repite en la naturaleza una y otra vez. Este número puede regir tanto la disposición de los pétalos de una rosa como las dimensiones mismas del universo. Este número también puede definir la dinámica de los agujeros negros, como la actividad microscópica de algunos cristales. Estos son los números de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa. Pero ¿cuáles son esos números? ¿Y dónde puedo verlo en la naturaleza? La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números donde el primer número es un 1, el segundo número también es un 1, y todos los números que le siguen son la suma de los dos números anteriores. Entonces, el tercer número de la serie sería la suma del primer número, que es un 1, y del segundo número, que es un 1. Por lo tanto, sería un 2. 1 más 1 igual a 2. El cuarto número es la suma de los dos anteriores, que da 3. Es decir, 2 más 1 igual a 3. El siguiente número sería un 5. 3 más 2 igual a 5. El siguiente número sería un 8. 5 más 3 igual a 8. El siguiente número sería un 13. 8 más 5 igual a 13. El siguiente número sería el 21. Y así sucesivamente. Estos números se repiten constantemente en la naturaleza. ¿Pero dónde puedes verlo? Si vemos las secciones de la rodaja de una banana, veremos que son 3. En una manzana tiene 5 secciones, o en los pétalos de las flores, que pueden ser 3, o pueden ser 5, también pueden ser 8, o 13, también pueden ser 21. También lo podemos ver en el número de espirales que hay en una semilla de girasol, o en una piña. Todo suele ser 2 números consecutivos de Fibonacci. Pero una de las cosas más interesantes acerca de la sucesión de Fibonacci es que si tomamos cualquiera de sus números y lo dividimos por el anterior, a medida que vamos sumando los números, vamos viendo que tiende a un mismo número, que es el 1,618033 con infinitos decimales. ¿Pero por qué este número es tan interesante? Este número es interesante porque es el número áureo, el número conocido como Phi, considerado en la antigüedad como la proporción divina. Este número fue descubierto mucho antes que la sucesión de Fibonacci y fue descubierto en la proporción que hay en un segmento entre A más B dividido A, cuando esa proporción es exactamente igual a A dividido B. Esto es matemática pura. A quien le interesa este tema puede buscar mucha información en internet. Esta proporción se puede ver mucho en la naturaleza. La proporción, por ejemplo, que tienen las ramas en algunas plantas, o la proporción que tienen las partes del cuerpo de algún insecto. También esta proporción está dada en los animales. Incluso la proporción que tenemos nosotros los seres humanos. También podemos encontrar esta proporción en el arte, en las flores, en una caracola o también en la misma galaxia. Pero ¿cómo vemos el número áureo o la sucesión de Fibonacci en todo esto? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si hacemos un rectángulo perfecto con la sucesión de Fibonacci, 1 por 1, 2, 3, 5, 8, 13, así nos acercaríamos cada vez más a un rectángulo áureo. Si a estos rectángulos le trazamos una curva de una esquina a la otra y vamos uniendo cuadrados
se forma una espiral y que este espiral es el espiral de Fibonacci, que es muy aproximado a lo que es el espiral dorado. Esta espiral la podemos encontrar muchísimo en la naturaleza, como por ejemplo en una caracola. También la podemos encontrar en los huracanes. También la podemos encontrar en las olas del mar. También la podemos encontrar en los girasoles o en la misma galaxia. Y también la podemos encontrar en la oreja, en nuestro pabellón auricular. La podemos encontrar en nuestra cara, en nuestra mano, en nuestros pies. Por lo tanto, en referencia a toda esta explicación anterior, podemos llegar a la conclusión de que el pabellón auricular es una representación refleja de todo el cuerpo. Recuerden, el todo está representado en las partes. Todo nuestro cuerpo es un microsistema, es una representación de toda la estructura corporal. El pabellón auricular mantiene las proporciones áureas. Nuestra palma de las manos mantiene la proporción áurea. Nuestra cara mantiene la proporción áurea. La planta de nuestros pies mantiene la proporción áurea. Hasta nuestros huesos, ¿sí? Los huesos de nuestras manos, nuestro brazo, mantiene la proporción áurea. Por lo tanto, el todo está representado en nuestra parte y de aquí surgen los microsistemas y la efectividad en trabajar sobre ellos para, es decir, tratar en forma distal las diferentes patologías. Bueno, ya hemos visto en estos pequeños 7 minutos cuáles son los fundamentos de por qué los microsistemas tienen muy buenos resultados terapéuticos. Espero que lo hayan entendido, que lo hayan comprendido, que hayan entendido cómo el todo está representado en las partes, es decir, desde lo más grande a lo más pequeño. Siempre sigue un orden y si tienen alguna duda los invito a dejar sus comentarios.